Vamos a ver. Ya, no te coges, solo coge la parte. Está tranquilo el perro, ¿eh? Está tranquilo el perro. Sí. El perro está tranquilo. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a elevar el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus. Vamos a rogarte, Señor, el concurso y la colaboración de los hermanos espirituales elevados, a fin de que esta conferencia llegue a la mente, pero sobre todo a los corazones de todos aquellos hermanos de buena voluntad que deseen comprender un poquito más sobre esta cuestión de las divisiones celulares en relación con nuestro mundo mental. Darte gracias por la asistencia de todos los hermanos encarnados y desencarnados a este acto. Así sea. La conferencia que hoy hemos programado se titula, o la he titulado, la mitosis o división celular en relación con el mundo mental, con nuestro mundo mental. Pero antes de ver la relación que hay entre la división celular y el mundo y nuestro mundo mental, vamos a ver qué es eso un poco de nuestro mundo mental. Habitualmente entendemos que nuestro cerebro, el cerebro material, es el que rige todo nuestro cuerpo. Que duda cabe que el cerebro es el instrumento de nuestro cuerpo físico que sirve, que da cobertura a nuestro espíritu, que es el principio inteligente, para regir todos los órganos de nuestro cuerpo físico. Nosotros tenemos dos cuerpos, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual también tiene células, al igual que el cuerpo físico, solo que de diferente densidad material. Nuestro mundo mental resulta formado por todos aquellos pensamientos y sentimientos que nosotros tenemos. Pero no solo eso, también resulta todas aquellas energías que, exteriores a nuestro cuerpo, absorben nuestra mente y que son distribuidas a través de los distintos centros energéticos del cuerpo espiritual y se distribuyen a nuestro organismo físico. Por lo tanto, nuestra energía mental va a ir directamente dirigida a la célula y no al núcleo, como se creía antiguamente. A donde en realidad va es a los orgánulos que existen en el citoplasma. ¿Por qué? Porque el pensamiento es energía y la energía necesita de un medio acuoso para transmitirse. Por ello, es el citoplasma el que realmente, a través de esos orgánulos, a través de los orgánulos que hay en el citoplasma, es nuestra mente la que controla, la que organiza la división celular.
Ocurre pues que cuando nosotros erramos de algún modo o establecemos en nuestro mundo mental pensamientos fuera de la ley de Dios o que están en clara contraposición con la ley de Dios, ocurre que esa energía con la que nosotros vamos a inundar nuestros campos celulares, porque cada célula es un organismo vivo, la energía con la que nosotros vamos a inundar, repito, nuestros campos celulares no va a ser la idónea. Y entonces, de ahí, esa acción sostenida en el tiempo, evidentemente, va a resultar anomalías determinantes y que van a determinar la aparición incluso de células que se dividen de modo anómalo. Y esto, ni más ni menos, queridos hermanos, es lo que ocurre en las células tumorales, sobre todo las malignas. Son células que se dividen de un modo anómalo, que comienzan una división anómala. Estos estudios de los que os estoy hablando no son propiamente estudios espíritas, están basados en pruebas absolutamente científicas. Muchos de nuestros hermanos tal vez no comprendan o no compartan nuestro criterio. Sin embargo, mismo porque hay muchos de nuestros hermanos que creen que la ciencia es materialista, mas eso no es así. La ciencia no es materialista, y si no, que se nos conteste dónde existe un estudio científico en laboratorio que haya demostrado que la materia es lo único que existe. ¿Dónde están demostradas científicamente las tesis materialistas? ¿En qué prueba científica está demostrado lo que los materialistas aseveran? No existe. Yo he buscado por internet pruebas científicas de las tesis materialistas y no he encontrado ninguna. Si alguien no obstante las conoce, yo estaré gustosa en examinarlas. No existe, pues. La ciencia, pues, no es materialista. Lo que sí son materialistas son determinados científicos. Esto es bien distinto. Por lo tanto, el materialismo es una postura individual y subjetiva, pero la ciencia no es materialista, porque, insisto, ningún estudio científico existe ahora mismo que demuestre la veracidad de las tesis materialistas. Luego, la ciencia no es materialista. Y por otra parte, si vamos a los reglamentos que inspiran los distintos institutos, las distintas universidades de nuestro país y de otros países, encontraremos que la ciencia siempre está abierta a cualquier estudio de cualquier nuevo campo del conocimiento. Y qué duda cabe que la espiritualidad, el espíritu, es no un nuevo campo, porque ha existido siempre. Desde que existen hombres, existen espíritus. Y desde que ha existido el mundo, existe la espiritualidad. Pero, por lo menos, es un nuevo campo de conocimiento que, sobre todo en estos últimos años, distintas corrientes filosóficas y hasta científicas se están ocupando de él. Para sorpresa mía,
mientras preparaba esta conferencia, he podido encontrar departamentos de universidades de Estados Unidos dedicados a estudiar única y exclusivamente la continuidad de la vida más allá de la muerte. Insólito, inaudito, pero cierto. Y lo pueden comprobar los hermanos cuando gusten. O sea que no podemos decir que la ciencia es materialista. Y además que, veréis, el materialista, tal y cual se presenta, es un crédulo más que otra cosa. Yo ahora estoy viendo al hermano ahí sentado. Sin embargo, si yo apago la luz, si apagamos la luz, yo no os veo. Entonces la materia no es visible. Lo que en realidad vemos es el reflejo de la luz en los cuerpos materiales que son nuestros. Pero la materia no es visible. Decimos, es tangible. Es mentira. También la materia no es tangible. Los cuerpos materiales están formados por átomos, ¿cierto o no cierto? Cierto, bien. Los átomos están formados por un núcleo y unas camadas de electrones, ¿cierto o no? ¿Vale? Los electrones, cuando se unen dos electrones de distintos átomos, ¿qué ocurre? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, ¿no? Entonces, cuando yo toco esta mesa, en realidad no estoy tocando la mesa. Están tocándose la capa de electrones de los átomos que forman parte de mi materia, más los electrones que forman parte de los átomos de esta mesa. La mesa y yo no voy a poder nunca tocar la mesa, jamás, porque entonces sería un proceso de fusión nuclear, sería el único modo de que yo pudiese tocar la mesa. Entonces tenemos que nuestros hermanos materialistas ejercitan realmente una profesión de fe, porque ellos creen en la materia y creen en una cosa que no se ve y en una cosa que no se toca. Realmente nuestros hermanos tienen mucha fe. Por lo tanto, insisto, el mundo espiritual es objeto de estudio de la ciencia. La ciencia no es materialista. Son determinados científicos que son materialistas. Esto es así, de sencillo, pero de cierto. Por lo tanto, tenemos que decir que la cuestión de la división celular es una cuestión demostrada por recientes estudios científicos. El hecho de que se realiza el órgano rector de la célula no es como de antiguo hemos estudiado, incluso yo y las personas, que sea el núcleo celular, sino que se realiza por la mente, por nuestro espíritu en definitiva, a través de esos orgánulos que existen en el citoplasma, que es un medio acuoso, porque claro, la energía, como sabemos, necesita de un medio para propagarse, y un medio que no es idóneo es el núcleo celular. Ahí en la célula, el único medio que es válido para conducir esa energía que llega desde la mente, desde el espíritu, es precisamente los orgánulos celulares, y su propagación al núcleo celular se realiza a través de ese medio acuoso que es el citoplasma celular. Por ello, la relación a la que aludimos es muy importante, no solo en el establecimiento de la enfermedad, sino sobre todo, amados hermanos, sobre todo en la cura. ¿Cómo podemos
cuando ya nos hemos enfermado. ¿Cuáles son las terapias que ofrece el espiritismo? La primera de ellas es la oración. Durante la oración, nosotros ponemos a funcionar los lóbulos frontales y con ellos trabajamos el hemisferio que se dedica a nuestras ideales, a establecer contacto con la divinidad y con los seres angélicos y con los espíritus superiores que nos dirigen. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, automáticamente nos ponemos en contacto con energías sublimes que van a suministrar por todo nuestro cuerpo, a las células de nuestro propio organismo, tanto a las del cuerpo espiritual como a las del cuerpo físico, esa energía sublime que es resultado de esa unión, de ese contacto con esos seres angélicos, con esos seres elevados y hasta con la propia divinidad. Porque aunque nosotros no tenemos capacidad todavía, algún día llegaremos a espíritus puros y ya será otra cuestión, pero ahora mismo, en nuestro estado evolutivo, no tenemos capacidad de participar directamente o de sentir directamente a Dios. Pero cuando nuestra fe es grande y cuando nuestra voluntad es decidida, entonces nuestro guía espiritual, nuestro ángel guardián, ese ser sublime que Dios ha puesto para ayudarnos a todos y cada uno de nosotros, es capaz de suplir esa incapacidad y de ponernos en contacto efectivamente con energías sublimes que, por su vez, bañarán, porque cuando nosotros ponemos nuestro mundo mental al servicio de la oración, entonces esas energías sublimes están bañando todas y cada una de las células. Otra terapia muy buena y que une directamente nuestro mundo mental con la célula, con esos organismos que determinan la enfermedad o la curación, es la imposición de manos, lo que decimos en el espiritismo le llamamos pases. También es muy bueno. ¿Por qué? Porque durante el pase, ¿qué es el pase? El pase es una transmisión de energía electromagnética a través del centro coronario, que es el principal rector de todos los demás centros energéticos que tenemos situados en el cuerpo espiritual y que transmiten esa energía sublime o no tan sublime, según nuestros pensamientos, que nosotros transmitimos. Entonces, ese pase, cuando esa donación se produce por un hermano o por una hermana cuya vida recta y lo suficientemente virtuosa y cumplidora de la ley de Dios, es también una energía sublime, porque incluso puede ser secundada por técnicos del pase del mundo espiritual que contribuirán al restablecimiento de la salud. Con todo, no interpretéis de mis palabras que el pase sea algo maravilloso y algo milagroso. Es algo maravilloso, pero no milagroso, del mismo modo que tampoco la oración es ni maravillosa ni milagrosa. Es muy buena, pero no es algo milagroso. Y necesita, sobre todo la oración, necesita ser ejercitada casi continuamente. Jesús nos lo aconsejó hace 2000 años: orad y vigilad. Orad por nuestros hermanos de camino, por las situaciones terribles que a veces atravesamos, y vigilar nuestros pensamientos, que siempre estén en la dirección correcta
del bien y del amor, y dentro de las leyes universales, de las leyes de amor que rigen el universo, que son las leyes naturales y, en definitiva, las leyes de Dios. Por lo tanto, el pase también es una buena herramienta. También aquí, y esto va a alegrar mucho a nuestro hermano, que es budista, y que normalmente viene a las conferencias porque le gusta mucho, y yo le doy gracias, y él sabe que yo respeto toda corriente religiosa desde que haga o intente hacer mejores a las personas que la siguen. La meditación también nosotros sabemos que es una muy buena herramienta para modificar el campo mental y también, por ende, la división celular, los campos celulares. Puesto que cuando nosotros meditamos, hacemos un ejercicio de interiorización. Y cuando nosotros hacemos un ejercicio de interiorización para mirar dentro de nosotros mismos, sin saberlo, sin tener muchas veces un conocimiento real de ello, sin embargo, estamos buscando a Dios. La criatura, cuando se interioriza, cuando miramos dentro de nosotros mismos, en realidad estamos buscando a Dios. Estamos intentando establecer contacto con nuestra propia conciencia. Y nuestra propia conciencia, nosotros, los espíritas, sabemos que es, y conforme nos señalan los espíritus en el Evangelio según el espiritismo, es esa guardiana que Dios ha puesto dentro de nosotros y que nos ayuda, siempre que la escuchemos, claro está, a tomar caminos ciertos y no caminos errados. Por lo tanto, la meditación también va a establecer una unión con la divinidad y, por lo tanto, va a generar una psicosfera de energías sublimes en nuestro mundo mental, que, como ya sabemos, va a reflejar y va a remitir esa energía sublime por todos, absolutamente todos, los campos celulares de nuestro organismo. Qué duda cabe que el agua magnificada, lo que en los centros espíritas llamamos agua fluidificada, también contribuye en manera bastante considerable a arreglar, entre comillas, los campos celulares físicos. Pero con todo, insisto, no hay milagros. Entonces, tanto la oración, cuanto la meditación, como el pase, como la propia agua fluidificada, que es muy buena, puesto que nosotros vais a comprender en la vida el porqué de la acción del agua. Es decir, ¿por qué no fluidifican los alimentos, los espíritus, en vez del agua? Hombre, yo no lo sé, ciertamente, pero entiendo de modo personal que la razón es porque, primero, el agua es un fluido, y segundo, porque el agua forma parte en un porcentaje muy superior a los elementos densos de nuestro propio organismo, es decir, nosotros somos agua. Por lo tanto, el agua fluidificada va a ser más fácil que actúe con mayor facilidad sobre ese citoplasma celular que es un medio acuoso. Yo entiendo de modo personal, insisto, que la razón sea esa. No obstante, oración, meditación, pases y agua fluidificada, siendo muy buenos coayudantes, sobre todo la oración es la mayor de todas, es sagrado remedio para todo mal, desde que efectuada de corazón y con voluntad. También
acompañada, a ser posible, de visualizaciones, de irradiaciones y de ver el cambio que nosotros queremos de la enfermedad a la salud, viéndolo en nuestra mente. Porque esto tiene una gran importancia. Somos lo que pensamos. Entonces, cuando nosotros pensamos en un cambio positivo, estamos preparando los caminos correctos, estamos preparando los caminos para ese cambio positivo. Ahora bien, no penséis por esto que baste solo con visualizar un cambio positivo para que ese cambio se produzca. En realidad, si así fuese, no habría tantos males en el mundo, no habría tantas enfermedades y no habría tantas situaciones como vemos y que no cambien por el solo hecho de visualizar otra situación completamente distinta y más positiva. Debe de ir acompañado de un cambio moral. Porque los espíritas sabemos, tanto por la codificación espírita como por otras obras que ya luego fueron dictándose por distintas entidades del mundo espiritual en relación a la enfermedad, que la enfermedad es resultado de un mal moral practicado. Entonces, la curación en verdad no va a venir de algo externo a nosotros, sino de algo interno, de algo nuestro, de nuestro propio interior, de un cambio moral nuestro. Solo que a veces muchos preguntaréis, bueno, ¿y por qué no hay curaciones en todos los casos? Bien, la razón es obvia. Ustedes no desconocéis que nuestro organismo es una máquina perfecta, pero es una máquina. Entonces, alcanzado determinado nivel de corrupción funcional, no hay punto de retorno a la salud, es imposible. Por eso Jesús aconsejaba orar y vigilar. Tenemos que ser conscientes de que la salud de mañana la estoy preparando hoy. Por lo tanto, tenemos que ser muy vigilantes con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Porque mi salud del futuro depende de lo que yo haga hoy. Cada día amanece. Mirad, nosotros en nuestro cuerpo tenemos un órgano, que es la glándula pineal, muy conocida y muy estudiada últimamente. Yo creo que actualmente es uno de los órganos de nuestro cuerpo, seguramente, si no el más estudiado, uno de los más estudiados por la ciencia ahora mismo, porque está descubriendo en ella nuevas y novedísimas funcionalidades cuyo desconocimiento era total hace solo unos años atrás. La glándula pineal regula casi, aparte de ser un auténtico reloj biológico, regula, por ejemplo, nuestra visión. Nosotros cuando captamos el nervio óptico, cuando capta las señales luminosas, ve cosas y observa otras. Me voy a explicar. Si yo fijo mi vista en nuestro hermano, que está ahí enfrente, yo solamente focalizo al hermano. Sin embargo, no mi campo visual, a pesar de que coge todo el centro, todo lo que tengo enfrente, coge a todos el resto de hermanos que estáis en la conferencia, sin embargo, solo focalizo al hermano. Por lo tanto, voy a los detalles que voy a obtener de esa focalización van a ser del hermano. De todo el resto, si alguien me preguntase
de qué color es la casaca de Miguel o de Borja, no sabría decir, cuando estoy focalizando mi atención en otro hermano. O de qué color lleva una señora la falda o la otra señora el vestido. No puedo saberlo, tengo que mirar y focalizarlos. Es decir, nuestros ojos, nuestro nervio óptico, capta muchas cosas de las que no somos conscientes. Y todos esos ciclos biológicos, muchos de ellos son regulados precisamente por la glándula pineal. La glándula pineal no solo es un reloj biológico y es un regulador de muchísimas de las funciones de nuestro organismo físico, sino que además es un órgano sensible. Por ello, es capaz de captar las ondas electromagnéticas que vienen del cosmos, pero no solo eso, sino de otras dimensiones. Y una de esas dimensiones es precisamente las ondas electromagnéticas que vienen del mundo espiritual y que ella es capaz de captar y luego se decodifican a través del canal. Todo esto son estudios, insisto, de científicos, algunos de ellos espíritas, otros sin ser espíritas. Hay departamentos, como os decía al principio, de varias universidades en Estados Unidos que se dedican al estudio precisamente tanto de la continuidad de la vida más allá de esta realidad física, más allá de la tumba, como de la comunicación de esos seres humanos. Por lo tanto, si queremos modificar, si en algún momento de nuestra vida, amados hermanos, nos encontramos con una situación de división celular anómala que es captada por nuestros hermanos los médicos que, como los describe André Luis, son auténticos sacerdotes de Dios nuestro Señor en ejercicio y servicio a la humanidad, siempre podemos saber que siempre podemos cambiar esa anomalía, por lo menos intentarlo. ¿Cómo? A través de un cambio moral y sobre todo con lo que Jesús nos aconsejó hace 2000 años. Orad y vigilad debía de ser esa expresión, esa frase que estuviera grabada en todas y cada una de las frentes nuestras, para que nosotros, cada vez que nos tropezásemos los unos con los otros, viésemos en la frente del hermano orad y vigilar. Porque eso es el sagrado remedio para cualquier mal, principalmente para los males que nos hacen sufrir y cuyo origen somos única y exclusivamente nosotros mismos. Entonces, hasta aquí la conferencia de hoy. Si tenéis alguna pregunta,